Muy buenos días con todos, señoras y señores. Pensamos que la crisis está golpeándonos a todos los hogares del Ecuador. Hoy hemos estado para cifras bien leídas, cifras mal elaboradas, lo que sea. Pero las cifras dicen todo. 3,9% bajó el gasto de los hogares, prácticamente un 4%. Y eso que son cifras del Banco Central. El Banco Central era sincero con la colectividad, porque era el principal organismo técnico que medía todas las manifestaciones económicas de la vida republicana. Le enseñaron a mentir. ¿Quién? Usted colija. También el sector público ha invertido menos, desde luego, pero menos hacia más. Y claro, ahora han inventado la justificación que les faltaba. Dicen que hemos tenido un remanente de petróleo. Hemos tenido petróleo cualquier cantidad y nos estábamos quejando. Tenemos petróleo. Apareció el petróleo. Y entonces, esta circunstancia va a permitir que en todas las latitudes de estos meses de este año y los primeros del próximo año, el gobierno quede autorizado a ejercitar una tarea de endeudamiento y de gasto. Gasto corriente, gasto que lo van a denominar de recuperación de la economía, etc. Y manifiesta el régimen, señoras y señores, que también la liquidez que exhiben los bancos, responde al comportamiento del gobierno. Y aquello no es cierto. Totalmente lo contrario. Si los bancos no habrían ahorrado, por lo menos a buen recaudo, tomar el dinero de nuestros depósitos y preservarlos, esa liquidez bancaria ya se hubiera trastornado el régimen, hace rato. Entonces, ese es un mérito más bien de los bancos. Le apuestan con $10,000 millones a una reactivación de la economía por el lado productivo, por el lado de la producción, no por el lado del gasto corriente. Entonces, el señor presidente está huyendo hacia adelante y entonces dice, a ver amigos, compatriotas, la reactivación económica va a producirse en el último semestre, luego dirá, en el último trimestre. Entonces, algunos discursos están ya con una permisividad a los 6 y a los 3 meses. Entonces, está huyendo hacia adelante. Y si no pasa ese milagro, ¿a qué podrá atribuir el gobierno? Ya inventará alguna circunstancia. Se está vendiendo la idea de que la economía recuperará poco a poco la dinámica que le debía a la liquidez y al consumo. Eso querría decir que algunos problemas estructurales se están quedando atrás. El efecto del precio bajo del crudo, por ejemplo. La dificultad de manejar la economía con un dólar apreciado, por ejemplo. La dependencia de la venta de materias primas al no haber cambiado la matriz productiva. Esto para que entiendan,
la dependencia de la venta de materias primas al no haber cambiado la matriz productiva. El no haber ampliado los mercados. Y otra causal, el excesivo gasto público. Esto escribe el gran periodista del diario El Comercio, Marco Arauz Ortega, muy considerado en los medios periodísticos y de los comunicadores sociales. Arauz manifiesta, se venía hablando de la tormenta perfecta, de los efectos del sismo, y hasta se hablaba de el problema europeo, del Brexit. Y hoy se nos dice que la reactivación se ve venir. A la par, los estrategas políticos no paran. El señor presidente luce cómodo en su papel de promotor turístico y hasta se ubica de catedrático, ya no con la esperanza de otro honoris causa, sino con la intención de ganar simpatizantes entre los jóvenes, queridos y amados jóvenes. De su lado, el vicepresidente Glass anuncia que las reservas del crudo pesado debajo del Yasuní son formidables y pudieran servir para la refinería del Pacífico, en lugar de las que comprometió años antes el presidente Chávez. Ustedes recuerdan, el presidente Chávez se amigó con Correa, nuestro jefe de Estado, y pactaron. Lleva tú el 51, seguramente le dijo el líder venezolano. Eres el dueño del yacimiento. Tienes toda la infraestructura para poder hacer. Sí, ahí está la señora molestando. Yasuní, de su lado, es una realidad. Ay. El vicepresidente Glass supo anunciar en los últimos días que las reservas de crudo pesado debajo del Yasuní son formidables y pudieran servir para la refinería del Pacífico. Ya lo dijimos. Bueno, Alianza País, que copa toda la escena, Lenín Moreno, Glass y el propio Correa representan como las mejores opciones ante una derecha que hace un papel confuso y un centro izquierda indeciso. La recolección de firmas para una candidatura de Correa, pues según Marco Arauz, está marchando a toda velocidad. Oigan esto, Alianza País copa toda la escena. Este momento, esta instancia política, Alianza País es la que copa toda la escena. Bueno, pues Lenín Moreno, Glass, el propio Correa, se presentan como las mejores opciones ante una derecha ecuatoriana que hace un papel confuso y un centro izquierda indeciso. La recolección de firmas para una candidatura de Correa marcha a toda velocidad. Todo listo para dar el salto hacia el 2017. La realidad obliga a volver al presente. El empleo sigue deteriorándose. La noticia de la semana es que la economía ha caído en un 3%, solamente en el primer trimestre, respecto del mismo periodo del año 2015. En el 2016 hemos reducido enero, febrero y marzo 3 puntos porcentuales en la marcha de la economía. ¿Cuánto sumará? Abril, mayo, junio
y este julio que está ya muy principiado, con ganas de terminar. En 4 meses, ¿cuál será ese resultado? Yo creo que por lo menos una caída del 5 al 6%. Y luego Marco Arauz nos obliga a ver con autenticidad y con objetividad lo de las reservas del ITT que anunció con bombos y platillos el vicepresidente de la República. Entonces, las reservas en el ITT son una gran noticia y con seguridad reducirán el riesgo país y abrirán fuentes de financiamiento. Pero pensar en la ingeniería financiera para explotar esos recursos y a la vez insistir en financiar el aromo. Ustedes saben qué significa el aromo. El aromo es esa cancha empolvada que debe estar este momento, de hectáreas y hectáreas, que hasta fines de año, aunque eso signifique ampliar el techo del endeudamiento, puede ser leído no como un esfuerzo de pensar en grande, sino como un operativo para huir hacia adelante. Ese es el título precisamente de este análisis del periodista del diario El Comercio, Marco Arauz Ortega. Queda claro, el gobierno no hará cambios en su manejo económico. Debiera dejar para el próximo periodo presidencial, naturalmente, incluso si un candidato de Alianza País llega a Carondelet. Decisiones que lo distraen de sus responsabilidades económicas urgentes. Pero la racionalidad no rima ni con la inspiración ni con la necesidad de oxígeno político. Y lo que busca el presidente de la República y sus vocerías buscan es oxígeno político. Y aquí salió el salvavidas, pues. ¿Cuál es el salvavidas? Hemos encontrado que tenemos, aquí están los datos que los vamos a analizar más adelante, con la presencia de nuestros invitados. ¿Ustedes recuerdan, compañeros? Nuestros invitados son, sí, los tengo acá, muchas gracias. Nuestros invitados son Jorge Pareja Cucalón, Luis Calero, Fernando Villavicencio, quien no es ingeniero que yo conozca. Sí, hay una colaboradora nacida en Venezuela que les ubica con las mejores galas, les ubica los mejores títulos y nos tiene complicados. No es novedad para el ITT. Tenía mayores reservas. El vicepresidente Glass asoma con la novedad sin ser una novedad. El ministro Rafael Poveda, el ministro de los sectores estratégicos, le tiene casi, pensemos mal y pensemos bien, ¿le tendrá engañado al presidente y al país? ¿O es una mentira colectiva de que esto ya estaba cuantificado? No es que recién le descubren, porque Dios es grande, vamos a tener 19.500 millones de dólares. Escúchese bien esta cifra. El alza representaría, lo que acabamos de encontrar, representaría en cash 19.500 millones de dólares, ubicando a cada barril de petróleo en $50, que no es un precio exuberante, que aparece como un precio muy objetivo. Pero Rafael Poveda, ministro coordinador de sectores estratégicos, ve aún más. Él es el brujo de la jornada. A sus ojos, el descubrimiento extiende la vida de producción petrolera del país por unos 4 o 5 años, porque tiene también esa bisagra de presentarnos a otra etapa petrolera que podemos construir y beneficiarnos con estos 20.000 millones de dólares. ¿Qué significan
750 millones. 750 millones. No serían 920 millones de barriles en el Parque Nacional, sino 1.670 millones. Esos son los cambios globales, digamos, para no estar con cifras. No va a haber lo que imaginábamos. No existen 920 millones de barriles en el Parque Nacional, sino 1.670 millones. ¿Para quién lo estaban guardando? ¿Por qué no lo publicitaron antes? Esa es una buena pregunta. La mejor decisión que pudimos tomar fue desarrollar el ITT, dice el gobierno, dice el señor presidente. Ustedes tienen lo hablado sobre este tema, pero no lo vamos a utilizar este momento, sino cuando estemos explicando la totalidad de los análisis sobre esta potencial gran noticia. Señoras y señores, vamos de inmediato a dar a conocer a ustedes los 9 puntos que contiene la agenda de temas que tratarán en el tercer taller de trabajo los dirigentes de las diferentes ramas de la transportación ecuatoriana con autoridades del gobierno nacional, encabezadas por el señor presidente de la República. Bueno, recuerda el ministro de Transporte, Walter Solís, y el director de la Agencia Nacional de Transporte, que es el señor Michael Dumed, me parece, se reunieron con los transportistas en Carondelet, acá, en la Plaza de la Independencia, forrado de profesionales del volante la semana anterior. Y entonces se trataron 9 puntos, una agenda de temas que tratarán en el tercer taller de trabajo los dirigentes de las diferentes ramas de la transportación. Entonces, yo quiero dar la cordial bienvenida al señor Abel Gómez, el presidente de la FENACOTIP. Estamos por línea telefónica con la ciudad donde él ejercita este liderazgo nacional de transportistas, pero además de su propia empresa. Entonces, Abel, muy buenos días. Tenga la bondad. ¿Cómo se portó el señor presidente de la República? Dejaron para un día posterior que se consolide, digamos, cuantitativamente la representación o la representatividad del evento. ¿Cuántos dirigentes asistieron al Palacio de Carondelet la semana anterior? Sería tan amable y si nos cuenta cómo les fue en esta cita con el señor presidente de la República. Abel Gómez, presidente de FENACOTIP, muchas gracias por atendernos. Buenos días a usted, señor Rosero. Buenos días a todos los radioescuchas de Radio Democracia. A su pregunta, pues aprovecho la oportunidad para enviarle mis saludos y a la vez también un saludo a todos los transportistas de las diferentes modalidades del país. Sí, muy bien. Creo que la reunión que se mantuvo, en la reunión taller, que estaba programada con anterioridad para hacer evaluaciones frente a los avances de los acuerdos que se han conversado, se le ha planteado al señor presidente, creo que en su generalidad no fue muy bien. Pienso yo que la actitud positiva del presidente frente a la crisis que vive el país y frente a los pedidos que la transportación, por la preocupación del servicio que tenemos que darle al usuario, por el servicio que tenemos que atender dentro del gremio, en la herramienta que siempre nosotros utilizamos para servir, que es el vehículo, y frente a la seguridad que el país necesita también, pienso yo que haciendo una evaluación no fue bien. 9 puntos de la agenda. ¿A qué refería la agenda? Bueno, uno de los principales temas pues era primero alertar
y hasta cierto punto solicitar comedidamente el archivo de esa pretendida proyecto de reforma de la ley de tránsito, donde se iba que se quiere crear una modalidad de busetas puerta a puerta interprovincial. Es un tema paralelo, un servicio que nosotros ya tenemos. Pienso yo que ese tema le hemos manifestado nuestra preocupación y está controlado. El tema de... ¿A qué llama que está controlado? Perdone, Abel. Está controlado, dice usted. Visitamos nosotros la Asamblea Nacional y manifestamos nuestra preocupación pensando de que era iniciativa del gobierno. ¿Y qué dijo la mayoría? No es ninguna iniciativa de gobierno, es un proyecto presentado por un asambleísta de País, sí, pero que no ha sido consensuado con las bases de Alianza País, y esto en sentido general, la solicitud nuestra es que se archive, cosa que hemos tenido prácticamente el apoyo de toda la mesa de la Asamblea. Eso es lo que habíamos manifestado, vuelvo a repetir, pensando que era iniciativa de Alianza País o del presidente de la República, que no ha sido así. Entonces, ese tema creo que está controlado en el tema y eso nos alienta un poco. El otro tema era la reforma del reglamento de tránsito, donde justamente están tratando de que los buses pasen a los activos de las empresas. Es decir, hoy día yo tengo un bus y tengo que pasarlo a nombre de la operadora. Esa es una situación de un tema que preocupó mucho al transportista, porque tú sabes, la ley de economía popular y solidaria manda un socio, un bus, y al momento ya de ponerlo a nombre de la operadora, se pierde el principio constitucional de diversificar la riqueza, de pensar primero en el ser humano antes que el capital. Se evita la concentración, se va a evidenciar la concentración de capitales. Entonces ese es un tema que a nosotros nos preocupaba y también se recogió positivamente nuestra propuesta de que no tiene que pasar eso. Otro tema que también lo hemos discutido es el control a la informalidad y a la ilegalidad. O sea, es un tema que estaba creciendo abruptamente y pienso yo que el SRI, de un organismo de control también, y ha colaborado muchísimo en este tema, en el sentido de que todas las empresas irían a facturar como empresas, ya no iría a facturar el socio individualmente, sino que entraríamos a que la facturación la haga la responsable de quien acoge a los socios. Entonces, esto es también el principio de matar la informalidad y la ilegalidad de raíz. Y luego el compromiso de la CTE, de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior, velar por la seguridad de la ciudadanía, porque usted sabe que una persona que toma un bus o un taxi o una camioneta que no está debidamente legalizada, lógicamente corre un riesgo de un secuestro expreso o de algo, porque justamente ahí hay un tema muy importante que la ciudadanía tiene que entender. El transporte seguro que se ha instalado en todos los vehículos de todas las modalidades que hacen pasajeros. ¿Eso qué significa? De que lógicamente en el momento que se controla con seguridad, en el momento de darle un servicio a un usuario, usted ya está velando por la seguridad de ellos como ciudadanos. Y a la vez se controla a alguien que esté al margen de la ley dando un servicio. Entonces, eso creo que ha sido positivo tratarlo en mesa con el Ministerio del Interior. A ver, la incomodidad fundamental por la que ustedes solicitaron una cita vis a vis con el señor presidente trataba de la devolución del subsidio asumido por los transportistas por la tarifa reducida y también el bono de chatarrización, y pedían también agilidad en los trámites de la Agencia Nacional de Tránsito y de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Las dificultades que tienen ustedes con los gobiernos autónomos descentralizados, los denominados GATS, justamente son los que usted acaba de describir. Pero siendo más puntuales en este tema de los GATS, ¿qué piden ustedes? ¿Que ellos se hagan cargo de educar a la población, de reprimirla, de ordenarla, de motivarla a que cumpla también con su función de adecuado peatón u otras circunstancias que eviten desgracias y accidentes en las calles y carreteras de nuestro país? ¿Estoy en lo cierto, si usted es tan amable? A ver, ahí hay un tema que nosotros hemos reclamado, es
sencillamente que hay ciertos municipios que verdaderamente desconocen de lo que es el tránsito y el transporte. Por esa situación nosotros hemos venido. Pero si los municipios cumplieran a cabalidad con la ley de tránsito, si los municipios aplicarían el principio de movilidad como de acuerdo al organismo rector, que es el Ministerio de Transporte, que es el que edita, el que gana a través de la Agencia Nacional todas las regulaciones de tránsito, nosotros no tendríamos ningún problema. Es más, deberíamos de apoyar, porque en este momento ya están las competencias en los municipios. Los municipios lamentablemente a veces están dando, sacan ordenanzas dando creación de operadoras sin mirar el número poblacional, sin tener un estudio técnico verdaderamente veraz, que verdaderamente diga, aquí se puede crear una operadora. Simplemente las crean porque políticamente las creen así. Entonces, eso va a generar un problema dentro del cantón, porque los cantones ya están servidos. Entonces, si lo aplicaran bien, señor Rosero, créame que nosotros daríamos un gusto, y estamos apoyando a muchos municipios. Pero entonces, ¿quiénes son los responsables de la debacle en las relaciones transportistas-peatones, o por ejemplo? ¿Quiénes son? Frente a esto nosotros cumplimos, nosotros somos los regulados. Nosotros hacemos exclusivamente lo que en la ley está, lo que en un municipio plantean, lo que en una agencia nacional plantea. Nosotros estamos cumpliendo. De allí, las consecuencias de lo que pueda suceder, de los reclamos que se generen por una falta de visión en el tránsito y el transporte, pues muy bien, ya esas situaciones son de las competencias que se delegaron a ciertos municipios. ¿Qué competencias tienen los gobiernos seccionales respecto de esto, para que quede claro y en conocimiento de la gente? Claro, la competencia de los municipios, de acuerdo a la Constitución, pues en la Constitución existe que el tránsito y el transporte se delegará a los municipios. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Exacto. En regular, en otorgar, en reducir, en controlar todo lo que tenga que ver con tránsito y transporte. Es decir, tendrá que un municipio tener vigilantes para controlar, policía del cantón para controlar la situación del tránsito. Ya no es asunto de la Policía Nacional de Tránsito. Ya no es asunto de la policía. En ciertos municipios todavía están controladas por la policía porque colaborando. El municipio no tiene las condiciones, pero en la actualidad, hasta el 2018, creo que decía una transitoria de que todo municipio ya estará con su control del 100% asumidas sus competencias. Las competencias ya fueron entregadas a todos. Hasta el año pasado fueron entregadas, me parece. ¿Y los municipios pidieron esas competencias? Legalmente no es que las pidieron, es que obligatoriamente tienen que tenerlas. ¿Por qué? Porque eso le dice la Constitución, y la Constitución fue aprobada por el 84% de la población. Entonces, es una obligatoriedad. Nosotros en su momento dijimos que era muy, muy riesgoso dar competencia en tránsito y transporte. Tal vez en tránsito sí, pero en transporte no, porque ahí viene la... ¿Y cuál es la diferencia, don Abel? La diferencia es que el tránsito se debe exclusivamente a lo que usted llama señaléticas, que el policía tiene que ordenar el tránsito, el municipio dice por esta calle debe andar, por esta no. El transporte habla del vehículo, habla de otorgarle un permiso de operación a una operadora, de otorgar un permiso de operación a una institución. Es decir, a eso se debe el transporte. El transporte tiene que quedar a un lado. El tránsito es una cosa distinta al transporte. Ya, ¿en manos de quién quedó la importación de chasis libres de aranceles y la ampliación de los cupos para adquisición de unidades de transporte sin salvaguardias? Bueno, lógicamente eso se está haciendo un estudio en el COMEX. El presidente simplemente, viendo la solicitud... ¿Va a aprobar? De que lógico, creo que son bienes de capitales que verdaderamente no van a afectar a la economía. Es más, están en manos de los importadores, pero nos da la facultad, quien pueda hacerlo, definitivamente lo podamos realizar. El mayor líder de los transportistas del país, este momento está conversando con la cadena Democracia, y le agradecemos sobremanera a don Abel Gómez, presidente de FENACOTIB. Dicen los analistas políticos desde hace rato, don Abel, que el señor presidente Correa se parece mucho a Velasco Ibarra. El presidente mantenía con ustedes, con los abuelos de ustedes, seguramente abuelos o tatarabuelos para algunos transportistas jóvenes, ¿no?
y mantenían una relación bastante estrecha, muy motivada, y el presidente Velasco les trataba muy bien a los transportistas. Nunca le hicieron manifestaciones rotundas, aunque cuando se cansaban, y esto era cada 6 meses, se cansaban del pobre expresidente, que en paz descanse, uno de los líderes demócratas más importantes, Velasco Ibarra. Se cansaban de él los propios señores choferes que le habían elevado a la condición de mandatario, y ahí sí que marchaba el jefe de Estado. Esa circunstancia le hace parecido, porque todo gusto les da el señor presidente Correa. Bueno, yo respeto mucho el comentario. En realidad, la transportación siempre tiene que ser propositiva con el Estado. Solamente quiero hacer una aclaración para la ciudadanía, para usted y para todos. El transporte en este momento prácticamente es como un ministerio del Estado. ¿Por qué razón? Porque nosotros lo que hacemos es invertir con nuestro dinero, es lo único que hacemos. Después, el permiso, el contrato de operación nos lo da la Agencia Nacional. Las carreteras para poder operar y para poder trabajar nos da la Agencia Nacional a través de ese contrato. La frecuencia, los cupos nos los da el Estado. Estamos controlados mediante una tarifa por el Estado. Que tenemos, para nosotros poder poner un carro tiene que ser homologado, cosa que el Estado nos controla. El Estado nos da la seguridad y nos vigila respecto al tema. En la cuestión del control de poder trabajar, nosotros no podemos salirnos de lo que tenemos. Entonces, prácticamente ese servicio que la Constitución dice, el Estado garantizará la libre movilidad y el transporte mediante las cooperativas de transporte. Es decir, solamente nos dan el contrato de operación, pero el Estado garantiza, nosotros no podemos suspender los servicios. Un bus yo lo compro no para irme a la playa, lo compro para ponerlo a disposición de la ciudadanía. Y si en caso está afectando yo suspendo ese servicio, el Estado automáticamente va a responder y va a llamar la atención o suspende o pone a otro. Entonces, ¿qué significa eso? De que somos parte del Estado, de cualquier gobierno que pase de turno. Tendremos nosotros que estar controlados y a la vez a través de nosotros dando esa buena movilidad a la ciudadanía. Sí, ¿qué quiero decir con eso? Pero ustedes también gozan de subsidios Desde que luego, no gozan los estratos más pobres del país, por ejemplo, en algunas deficiencias y limitaciones que tiene naturalmente de subsanar el gobierno. Pero ustedes lo que piden, bienvenido está, dicen en Carondelet. ¿Esto es injusto que así opine la ciudadanía y la prensa? Sí, yo creo que ahí hay una injusticia de apreciación, porque el subsidio lo tienen todos los ecuatorianos, por ejemplo, en el combustible. Pero en la situación de lo que estamos recibiendo nosotros, es un subsidio que el gobierno le está dando a los grupos vulnerables. Y si estamos criticando a aquellos, le estamos negando a los grupos vulnerables ese subsidio. ¿Pero qué tienen que ver los grupos vulnerables? Porque son tal vez ocupantes de buses muy viejos que ustedes mantienen en tránsito. Este bono de la chatarrización, por ejemplo. A ver, eso es otra cosa. A ver, la situación de los subsidios para la media tarifa, eso dice la Constitución que se le dará, tendrán tarifa del 50% de exoneración a estos grupos, que ya usted lo conoce. Entonces nosotros como empresa lo estamos dando y el Estado nos lo está devolviendo. Es una política social del Estado que tiene que cubrir el Estado, no nosotros. Hasta ahí el subsidio no es para nosotros, el subsidio es para esos grupos vulnerables. Una. Dos, para la cuestión del bono de chatarrización. Nosotros lo que hacemos es entregar un bus viejo. Al Estado le va más bien hacer una ganancia, si usted hace un análisis, de que quema menos combustible un carro nuevo, de que ese bus que se chatarriza, lógicamente no contamina el medio ambiente. Y para eso a uno lo hace renovar una unidad que tiene que invertir algo más que solamente el bono de chatarrización que le dan. Para el Estado es una ganancia el chatarrizar, el sacar un vehículo viejo, sacarlo de circulación y que el transportista ponga un vehículo nuevo, porque se le traduce en cifra, al final del final, se le traduce en que el Estado gasta menos que antes, que un bus viejo gasta más combustible que un bus nuevo. Contamina menos un bus nuevo que un viejo. Entonces, frente a esta situación, esa es la resultante.
resulta que el Estado gana en vez de que pierda chatarrizando un vehículo. Esa es la fórmula que se creó para poder renovar y para poder salir adelante. ¿Y les ha ido muy bien, cree usted? ¿Perdón? ¿Les ha ido muy bien con ese sistema? Bueno, yo considero que al país le ha ido bien, porque ahorita, antes usted, por ejemplo, en Guayaquil, usted se subía a un taxi que la cuerda tenía que tener amarrada con un cordón o con un alambre. Hoy por hoy, o con la bufanda del taxista, al plan Renova, vea cómo están los buses. Nosotros, por ejemplo, los buses nuestros, vea que acabamos de traer en Transporte Ecuador 52 buses doble piso, y así Occidental, por ejemplo, acaba de renovar su flota de la misma forma. Esmeralda, Reina del Camino, Coactur, diferentes, si me pongo a nombrar del norte al sur, del este al oeste, todo el parque automotor de nuestro, a partir del 2008 en adelante, comenzó a tener un proceso de renovación, y hoy por hoy lo estamos traduciendo. ¿Cómo funciona este sistema de bono de chatarrización? Para que tenga una idea, verá si completa la población ecuatoriana que dice todo gusto les da a los señores transportistas el presidente. Veamos si es cierto aquello con su explicación. El bono de chatarrización simplemente le evalúan su vehículo de acuerdo al año, usted lo entrega, lo chatarriza, la empresa que se lo chatarriza le da el peso, le calcula todo el peso del carro y le entrega, que es alrededor de $1,200 que él gasta. Y adicionalmente a eso, por haber entregado ese vehículo, su herramienta de trabajo, el Estado le otorga, de acuerdo al año, un bono, o de 9,000, o de 11,000, o de 17,000, si ya cumple la vida útil. Entonces, frente a esta situación, vuelvo a repetirle, esto es lo que el transportista recibe. Con este poco dinero, se endeuda en un carro de 100,000, no, pues si de lo que usted cuantifica, ya están como $20,000 que podría recibir. Con 20,000 usted tiene una entradota para una unidad nueva, ¿no? Diría una entradita. Porque lógicamente, ¿cuánto sería una entradota? Yo le digo que no, porque vuelvo a repetir, un carro de los homologados que desde el 2010 adelante le impusieron a la transportación, cuesta más de $150,000 invertir en una unidad nueva. Si usted saca un 20% de esa unidad, usted no tiene para el 20%, que es lo mínimo que usted debe dar para poderse endeudar para que le financie. ¿Qué tipo de bus de pasajeros cuesta $150,000 para tener una idea y no hablar tonteras? Ya. El importado, por ejemplo, el de Transporte Ecuador que está trayendo ese carro vale, porque es doble piso, vale 360,000. Un bus normal, estándar, Hino, con una carrocería en Ambato, hecha nacionalmente, como está, esa carrocería en la actualidad a usted le vale $65,000. Y el chasis, el más barato, que es el Hino, que están, el Mercedes del Hino, eso están por los $75,000. Sin aire acondicionado, sin nada de eso, solamente un carro estándar. Calcule, sume. ¿En qué tiempo ustedes pagan esa deuda? Esa deuda se paga entre 5 y 8 años, de acuerdo a la línea que usted haga. A ver si usted mensualmente, un carro de eso, produce mensualmente en bruto 3,000, 4,000, y de ahí se saca la letra, y el resto es lógicamente para pagar el personal, para asegurar el chofer, el oficial, para toda esa exigencia que hoy por hoy el Estado nos exige. Pero luego de 5 años el vehículo queda flamante, creo yo, ¿no? Bueno, es parte del negocio, del estar renovando días, porque usted ese carro no lo utiliza solamente 5, recién lo termina de pagar. De ahí usted tiene que recoger algo más para poder financiar, ya le digo. Usted también tiene familia, usted también tiene que corresponder a la cooperativa. Hay otros gastos más que se vienen. La mantención de ese carro mensualmente es cara. Entonces, todo eso tiene un proceso de ahorro que tiene que tener dentro de la empresa para poder corresponder al mantenimiento de esa unidad. ¿Es verdad, don Abel, que el señor presidente Correa los quiere mucho a ustedes? ¿Los estima? Bueno, como a todos los ecuatorianos, pienso que es un presidente que en la actualidad... no nos comparemos. A los periodistas nos ama también. Yo considero veo que tiene una buena relación. Sí he escuchado ciertos términos, pues no sé a quién se refiere, no me gusta meterme en asuntos que no son nuestros, pero vuelvo a repetir, sí veo que aquí este país ha cambiado, y eso no podemos desconocer. Nosotros creemos que como ecuatorianos, no como transportistas, como ecuatorianos, el país ha cambiado, ha dado un vuelco. Yo me acuerdo en el 98, señor Rosero, la transportación, cómo sufrió, cómo se nos llevaron la plata, cómo tuvimos
tuvimos muchos problemas en el pasado. Hoy por hoy, gracias a Dios, hay un ambiente diferente. Pero que tenemos problemas económicos. Yo veo que hay un petróleo que no bajó, que era un ingreso para nosotros los ecuatorianos que podía mejorar. Hoy por hoy, como que se quiere recuperar. Cuando estaban los precios del petróleo al alza, ¿ustedes eran beneficiarios de aquello? Bueno, yo considero que todos los ecuatorianos fuimos beneficiarios por muchas obras que hizo. En la salud, mire cómo hemos cambiado. Yo hoy día me siento bien irme al registro civil, irme a la salud. Ojo, y no estoy hablando, yo hablo de las cosas buenas que han pasado ahora. Uh-huh. Ahora, que tenemos problemas. O sea, no podemos desconocer que en el país no hay problemas financieros. Hay problemas financieros. Hoy por hoy difícilmente se puede enfrentar la crisis. Creo que hay falta de trabajo, es verdad. Hay mucha gente que nos pide trabajo a nosotros uh-huh. y que nosotros ya estamos completos. Legalmente no podemos generar más. Claro. ¿Usted cree que el desempleo pleno está apenas en 5% o este momento por lo menos está en un 8% porque los 3 puntos le ha sumado, me da esa impresión, los 3 puntos de desempleo le ha sumado a subempleo. Entonces sube el subempleo, pero no mucho el desempleo total. Entonces es una bonita manera de disimular el asunto cuantitativamente. Pero en todo caso, hay bastante desempleo. Ustedes que viajan por todo el país, ¿qué notan en el cambio que ha producido la crisis económica, Abel? Bueno, yo creo que, por ejemplo, el Oriente está afectado con la situación de las compañías petroleras. Teníamos bastante demanda para el Oriente, uh-huh. Se ha bajado. Eso la gente no viaja. ¿Y esos camioneros qué están haciendo en este momento? En este momento hay mucho carro camionero de transporte pesado parado. Los buses no podemos parar porque así sea con 2 pasajeros tenemos, porque es una frecuencia obligatoria hacerlo. Claro, nosotros no podemos parar los buses, tienen que rodar. Sí tenemos una baja en el ingreso, uh-huh. Creo de un 20-30%, sí tenemos una baja. Entonces, frente a esto se nota que hay una falta de circulante y falta. Yo creo que aquí la iniciativa de la empresa privada está faltando. Siempre entra un nerviosismo al país generado por todo este comentario, vuelvo a repetir, y la gente dice, no puedo invertir. ¿No cree usted que es el modelo económico que está fallando desde hace rato? ¿Perdón? ¿No cree que el modelo económico del presidente Correa ya está falioso? Bueno, yo le digo en este momento a ponerme a hablar de una situación de modelo económico en un tema bastante delicado, es un tema que hasta cierto punto no lo hemos analizado. Yo le presento un académico de fuste, realmente, Pablo Dávalos. No sé si usted ha oído hablar de este talentoso analista económico, está a mi lado. Perdone, economista, para que le escuche precisamente a Abel Gómez, que es el presidente de FENACOTIB, uno de las asociaciones de transportistas más importantes que tienen ellos y que tiene nuestro país. ¿Qué comentario de nuestro diálogo de esta mañana le podría usted formular a este importante, gigante grupo de presión que se ha portado muy bien con el señor presidente Correa? Se han amigado adecuadamente y creo que no han tenido dificultades. El presidente con los transportistas siempre ha denotado gran afecto y no ha tenido ningún tipo de dificultades como paros y esto que otros presidentes tuvieron que resistir, digamos, en el tiempo. Le está escuchando Abel en la provincia de Los Ríos, si es tan amable. Muy buenos días, un buen día a todas las personas que nos escuchan, un buen día al presidente de FENACOTIB. Bueno, hemos escuchado esta entrevista y nosotros vemos que en el caso de la política económica del gobierno es muy estratégica. El gobierno destina recursos, atención, políticas a sectores que considera muy importantes dentro de su proyecto político. En este sentido, la transportación ha sido un elemento privilegiado del régimen, si usted quiere, por su capacidad de incidencia política. La transportación puede provocar inestabilidad política y el gobierno paga por estabilidad
estabilidad política. Vea usted, por ejemplo, si comparamos dos sectores, como un sector es totalmente dejado de un lado porque no tiene esa capacidad política y el otro es totalmente privilegiado. El sector agrario. El sector agrario que no tiene políticas públicas, que ha sido totalmente descuidado por el régimen en estos últimos 10 años. El presupuesto del sector agrario es mínimo. De hecho, el presupuesto que el Estado destina al sector agrario es casi igual o menor al presupuesto que destina a propaganda oficial del régimen y de todos los ministerios, ¿no? Y vea usted la atención que da al sector del transporte. Nadie niega la importancia del sector transporte. No estamos negando el hecho de que es un sector que necesita políticas públicas, pero también consideramos que hay otros sectores de la economía que necesitan esas políticas públicas. Por ejemplo, el sector agrícola, estoy diciendo, o la pequeña industria. El sector de la pequeña industria, que es el que más genera empleo en la economía ecuatoriana. ¿Poco afecto al sector agrícola? Claro, o sea, no hay políticas agrícolas, no hay políticas. Para que usted tenga una idea, el último censo agrario se hizo en el año 2001. Y vea usted la diferencia entre el sector agrícola o el sector de la pequeña industria y el sector de la transportación. ¿Por qué? Porque el sector de la transportación ha logrado desarrollar capacidad de incidencia política. Lo que la FENACOTIP le enseña al país es el hecho de que si usted tiene la posibilidad de incidir políticamente, usted tiene mejores posibilidades de articular políticas públicas, financiamientos, etcétera. Los recursos que destina el Estado ecuatoriano a la transportación son recursos importantes y los pagamos todos los ecuatorianos, ¿no? Está bien que el Estado genere políticas públicas en la transportación. Faltan aún más políticas públicas en la transportación. Hay mucho maltrato al usuario, por ejemplo, de buses, etcétera. Hay acoso a las mujeres en el sistema de transportación, ¿no? Urbana. Entonces, sobre todo urbana, es necesario más políticas públicas a ese sector, definitivamente, ¿no? En el caso de los taxistas, etcétera. Pero eso no quita el hecho de que si este sector fue objeto de intervención, otros sectores de la economía deben ser objetos de intervención. Nosotros vemos entonces un modelo económico que se sustenta de acuerdo a la capacidad de incidencia que tienen los actores políticos. No es un modelo que está pensando en resolver los problemas de todo el país. De toda la sociedad. En efecto, ¿no? Entonces nosotros vemos el crecimiento del desempleo de una manera realmente O sea, este modelo importante. actúa con dedicatorias. ¿Eso quiere decirnos? Exactamente. Es un modelo que actúa con dedicatorias. Para bien o para mal. Si la FENACOTIP no tuviese esa incidencia, esa capacidad de paralizar el país y poner contra las cuerdas a un gobierno, créame que el presidente Correa no le habría hecho ningún caso a la FENACOTIP, ¿no? Créame que la FENACOTIP estaría igual o peor que hace algunos años, ¿no? Entonces, cuando este señor Abel nos dice que el país cambió, o sea, sí, lo dice desde una posición de un gremio que tuvo mucha intervención del gobierno. Pero si este señor Gómez regresa a ver al sector agrario, no nos puede decir que el país cambió, pues, porque el sector agrario en estos últimos 15 años no ha cambiado lo más mínimo, ¿no? O si regresa a ver el empleo, claro, el empleo se ha empeorado. Ve, a este momento estamos con el indicador de empleo y desempleo y subempleo, si usted quiere, más dramático de los últimos 15 años. Nunca la economía ecuatoriana desde la dolarización ha estado tan mal como ahora. Entonces, usted tiene un sector que recibe fuertes subsidios y la pequeña empresa no tiene créditos. O sea, no tiene banca pública que le dé créditos, ¿no? Son esas asimetrías las que obligan a cuestionar el modelo económico, obligan a cuestionar el quehacer de un gobierno, porque claro, ese gobierno legisla con dedicatoria, pues ese gobierno crea políticas públicas con dedicatoria y eso produce asimetrías en la sociedad ecuatoriana. Sectores que reciben mucha atención y otros sectores que están totalmente descuidados. La consecuencia la paga toda la sociedad. Pues. ¿Y usted podría ponernos algunos ejemplos para que convenza a Abel Gómez de que hay sectores perjudicados con este modelo? Los agricultores. Ya dijo los agricultores. La pequeña industria. Hay 500,000 jóvenes que no han podido entrar a la universidad en estos últimos 10 años. No, hay jóvenes que han entrado a la universidad para estudiar carreras que no forman parte de sus expectativas y además han tenido que salir de la ciudad y estudiar en otras ciudades. Hay una desarticulación en el sector de la salud, por ejemplo, en el
caso de la gran empresa hay una fuerte concentración de capital en las grandes empresas. El sector petrolero está totalmente devastado. Entonces, no está bien el país. Pues es cierto que el país cambió, pero cambió de una forma simétrica. Unos sectores tuvieron más atención que otros y eso produjo una especie de monstruo, si usted quiere, ¿no? Una especie de Frankenstein en la economía ecuatoriana. Y eso es lo que hoy estamos viviendo. O sea, nadie discute el hecho de que necesitamos políticas públicas para un sector estratégico como la FENACOTIP, por ejemplo. Nadie discute eso. Pero también necesitamos políticas públicas para frenar los monopolios, por ejemplo, ¿no? Sí. Que son los que provocan fuertes distorsiones en los Así precios es. de la economía y no hay esas políticas públicas. ¿no? Pero hay una superintendencia que se gasta cualquier cantidad de dinero. Y vea usted, y hay procesos de monopolización que se han ido consolidando en estos últimos años, ¿no? Sí, diga usted, ¿cuáles? Le doy un ejemplo, el caso de las farmacias Fibeca, por ejemplo, que tienen un control de mercado sobre el 90%, ¿no? Y que ha crecido ese control de mercado en los últimos años. El sector de Roque Sevilla, pues de la medicina prepagada, ¿no? De Salud S.A., que controla más del 60%. ¿Eso es de Roque? Es de Roque Sevilla, ¿no? De Roque Salud S.A. Y además Roque controla varios monopolios, pues tiene el segundo monopolio más grande en la industria de los seguros, con Equivida, y tiene un monopolio también en la industria del turismo. En la industria del turismo. Entonces, vea usted cómo se han ido incrementando. Él no puede negar pertenencias si usted le atribuye. No, es real, o sea, Ok. Lo que estábamos pensando, Abel, es que uno de los grandes temas que tenemos que cuidar es la persistencia como modelo o como formato monetario del dólar. El dólar, según un economista de fama mundial, Stevie Hanke, que acaba de hablar en la cadena Ecuavisa, estaba aludiendo, don Abel, los beneficios de tener una economía dolarizada. Cuando la compañera Stephanie Spin lo estaba entrevistando, el señor Hanke mencionaba que lo peor de lo peor que le puede pasar al Ecuador es perder su formato monetario, su moneda estadounidense, es decir, este mecanismo que no fue ideado ni siquiera por este gobierno. Las cosas se inauguraron tras la crisis del 99, usted recordará, y no tuvieron más que alinearse con el formato monetario norteamericano. Pero eso le dio una respuesta de certezas, de estabilidad económica bastante aceptable. Abel, si esto se nos va de la mano con este modelito, ¿qué comentario haría usted, señor Gómez? Bueno, yo quiero primero dejar claro, hemos avanzado en muchas cosas. Por ejemplo, en la situación transporte quiero aclarar, porque vale la pena que todos estemos claros en lo que decimos y en lo que apreciamos. Hemos avanzado mucho nosotros en la situación infraestructura. En la infraestructura de carreteras a nivel de país ayuda hasta la agricultura. Antes el agricultor no podía sacar su producto. Hoy por hoy tiene la facilidad en infraestructura. Eso no se puede desconocer. Y eso yo no estoy hablando, solamente lo hablo por transportista, porque yo me muevo en las carreteras y yo transporto al ciudadano. Aparte de la situación si usted me pregunta a mí de la oración, yo no quiero salir de la oración. Si esa pregunta va directa, sí, yo no quiero salir de la oración. Pero me preocupa mucho el que Colombia y Perú se estén beneficiando de nuestra moneda, que en este momento ellos son los que están prácticamente en la frontera beneficiando de esta dolarización. ¿Usted cree que pagaría una unidad de 200 millones, 250, hasta 300 millones que dicen costar las unidades que ustedes conducen en estas hermosas carreteras, con Sucres? Desde luego, vuelvo a repetir, en la situación de Sucre había una economía y nosotros nos adaptábamos a eso. Vuelvo a repetir, yo no estoy en contra. Si usted me pregunta a mí, nosotros la dolarización al país lo ha beneficiado mucho. Pero, vuelvo a repetir, sí hay sectores que se están beneficiando, externos, que se están beneficiando de un país como el nuestro, que no estábamos preparados y que con una economía dependiente de divisas,
siendo un país que no estamos produciendo divisas, lógicamente le va a afectar al país, y por eso son las recesiones, y por eso son las salvaguardas, y por eso todas estas medidas. En todo caso, creo que no soy el experto para hablar de No, pero es muy importante que ustedes también tengan opinión en estos temas, que no solamente deben ventilar inquietudes los señores analistas formados para esto, porque también ustedes y todos nosotros, miembros de la sociedad, tenemos puntos de vista divergentes, pero el de ustedes es un sector beneficiado precisamente de el régimen. De eso coméntenos un poquito, que pero ustedes tienen privilegios frente al gobierno. Pero eso es lo que yo quiero preguntarle, que a mí me hable con cifras. Si alguien me habla con cifras de que nosotros hemos sido beneficiados con la situación de lo que hemos hecho, el programa que hemos hecho, bienvenido sea. Aquí lo que ha habido son facilidades y programas que han ayudado a salir del problema en que nosotros nos encontramos. Plan Renova. El Plan Renova es un proyecto que financia el gobierno, pero vuelvo a repetir, con los beneficios que obtiene en ahorrar combustible, en no contaminar, en cuánto dinero se va en bajar la contaminación, en muchas otras cosas más, en regular precios. Mire, por ejemplo, lo que yo le hablaba la vez pasada, en solamente habernos dado a nosotros un pequeño porcentaje para poder importar llantas, ya significa que se reguló el mercado. ¿Eso qué significa? Se evita la inflación. Entonces, frente a eso, son programas que, si hablamos con cifras, es el país el que ha ganado. No somos nosotros los transportistas que se invirtió en gerentes cantidades de dinero, no, porque nosotros todo lo pagamos con el trabajo. ¿Y los pasajes? En los pasajes, pues lógico, eso lo paga la ciudadanía y es en base a una inversión que se hace, pues. Los cálculos que se han hecho están por debajo de lo que verdaderamente nosotros deberíamos. Pero la mejor profesión es ser transportista en estos últimos tiempos. ¿Qué opinión le merece este acerto? Yo quisiera invitar a un economista, a un doctor, que venga pues para que invierta en el transporte. El transporte, lo que pasa es que cuando usted entra, lamentablemente esa herramienta, usted no tiene una venta rápida para poderse salir. Toda persona que ha llegado al transporte piensa que esto es perdone la expresión, el refrán medio criollo, la gallina de los huevos de oro. No es así. El transporte cuesta el mantenerlo día a día, el invertir en mucha energía, mucho dinero y mucha dedicación se le invierte a la cuestión de transporte. Son 24 horas del día y hay que andar encima de un transporte para que la ganancia sea poca. Para que usted vea la ganancia, usted tiene que mirarla en el tiempo. Y eso significa dinero. Entonces, frente a esto, vuelvo a repetir, nosotros lo que hemos hecho es salir de una forma de trabajar en el pasado que realmente no estaba bien. Tenemos mucho todavía que por hacer, claro. Pero eso no. A ver, pero ustedes han crecido, han sido mejorados. Por eso dice Pablo Dávalos que el crecimiento ha sido asimétrico de todos los sectores. ¿Por qué hay otros sectores productivos especialmente que han caído en desgracia? No saben qué hacerse este momento, el propietario de las tierras, de las pequeñas industrias, etcétera, etcétera. Entonces, y Ecuador está manteniendo cifras de desempleo gigantes, pero el señor presidente dice que son de menor dimensión. ¿Usted piensa que el desempleo señala alguna emergencia económica en el país? Vea, yo creo que si hablamos de la situación general de la agricultura, producir en el Ecuador es caro. Es porque estamos en una dolarización. En realidad, yo no tengo que desconocer eso. Yo también soy agricultor, yo también soy persona que me crié en el campo y conozco que los agricultores han abandonado el campo porque no es negocio ahorita producir en el campo. Legalmente los precios son demasiado elevados. Y usted no puede exportar, usted puede hacer es para el consumo nacional. Usted no puede exportar. Producir en el Ecuador es carísimo. Si usted va a Colombia, usted va a Perú, usted se va a encontrar que usted con la mitad de lo que usted invierte, con la mitad de lo que usted invierte aquí en el país, usted produce allá el doble. Entonces, frente a eso hay una desigualdad terrible. Entonces, eso es una verdad y eso permite la emigración. Yo considero que en esta parte el régimen debe sentarse a hacer una política clara para hacer una verdadera revolución en la agricultura. Yo estoy de acuerdo con ustedes en la crítica, pero vuelvo a repetir, todo esto no podemos decir que todo es malo, pues. Hay muchas cosas buenas que han mejorado. Tenemos que mirar la agricultura. Este país va a vivir de la transportación y las carreteras.
Claro, por principalmente ejemplo. la carretera, la infraestructura, ya la tenemos y tenemos que mejorarla todavía. Muy Pero bien. tenemos que apuntar a la agricultura y tenemos que apuntar al turismo. Esas son dos cosas, no irnos solo al turismo. Cuidado, nos equivocamos, que nosotros solamente con turismo no vamos a vivir. Y mire que estoy hablando de lo que yo me gustaría que impulse, porque soy transportista, pero la agricultura no la podemos parar. Sabemos muy bien que eso ha generado mucho desempleo porque esa gente migra a la ciudad a buscar trabajo, porque no les es negocio estar en el campo. Pero si hacemos, inyectamos. Más allá de esto, no desconozcamos también lo que viene haciendo el gobierno, lo que ha hecho este gobierno. Vuelvo a repetir. No, está bien lo que usted dice. Y nosotros tenemos que ser claros, la transportación es parte del Estado. Y por ser parte del Estado, nosotros tendremos que estar conversando con el gobierno permanentemente. Mañana viene otro gobierno, no sé quién sea. Puede ser derecha, izquierda, centro. Nosotros estaremos ahí planteándole los problemas para seguir en la evolución de poder servir al usuario. Lo mismo diremos, los agricultores tienen que ser atendidos, deben de ser atendidos, debe haber una revolución. Eso es mi opinión. Ustedes, no obstante, sí vale destacar que ustedes son muy hábiles negociadores y se adaptan a cualquier gobierno, pero bajo presión. Esto no es de broma, esto es en serio. Así han sabido proceder. Y bueno, pues esa dirigencia es la que permanece en confianza del resto de militantes de todos estos sectores de transportistas, a los cuales hemos otorgado esta mañana la posibilidad de compartir con distinguidos analistas que están en nuestros estudios para también escuchar a lo que usted denomina el pueblo. Muchas gracias, don Abel Gómez, presidente de la FENACOTIP. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por habernos atendido, Abel. Muchas gracias a usted, señor Rosero, y decirle finalmente a la ciudadanía que el país ha cambiado, tenemos una nueva constitución, ya no podemos paralizar los servicios públicos, y eso es una de las situaciones, vuelvo a repetir, que nosotros tenemos que pensar 2 y 3 veces el por qué podemos hacer algo. Entonces, muchas gracias por la oportunidad también. No, pues al contrario. Muchas gracias a usted. Mire, señores economistas, el exministro Fausto Ortiz se integra rápidamente a nuestro programa y le espero yo con esta pregunta. El Banco Central del Ecuador, atención nuestros amables oyentes en todo el país, dice el Banco Central del Ecuador que el indicador adelantado del ciclo del Producto Interno Bruto con corte a mayo del 2016 registra un punto de inflexión, lo cual implicaría que en los próximos meses la economía ecuatoriana entraría en fase de recuperación. El Banco Central del Ecuador ha implementado desde hace varios años el sistema de indicadores del ciclo económico que permite inferir, o sea, deducir, colegir, inferir el comportamiento de los ciclos económicos del Ecuador. Este se llama, yo primera vez que escucho, ciertamente no he tratado este tema, nunca le he ubicado como una ley económica o una circunstancia económica o un sistema de medición de futura realidad de la economía a través de esto que dan en llamar los conocedores de la materia macroeconómica, se dan en llamar indicador adelantado del ciclo del Producto Interno Bruto. Ahí hay que hacer un corte, con corte a mayo del 2016. Quiere decir que a partir del próximo mes de mayo se inaugura una recuperación de nuestra economía. Y por eso el señor presidente de la República sale y ocupa las primeras planas desde esta antevíspera. Exministro, ocupa las primeras planas, digo yo, manifestando de que vamos a mejorar la economía en el segundo semestre, para ser concreto, de este año. ¿En base a qué está asegurando aquello el señor presidente? Decía yo, y me encuentro con esta información que seguramente ha llegado a conocimiento del señor presidente de la República. Esto es un invento, porque yo honestamente no, en tantos años de cobertura,
al Banco Central, este instrumento nunca ni siquiera lo han mencionado. Debe haber existido, pero es la ignorancia de los anteriores gerentes del Banco Central que no ha permitido conocer este sistema, que hay como hacer, digamos, cálculos para el futuro. ¿Usted nos podría explicar mejor que lo que el periodista está tratando de explicarse y explicar al público con notorias fallas? Tenga la bondad entonces. Muy buenos días, Pablo, le está escuchando en el estudio. Bienvenido y generosa presencia, ministro Fausto Ortiz. Gracias, Gonzalo. Saludo cordial a usted, a la gente que escucha su programa y a Pablo en el estudio. El tema del indicador del ciclo adelantado es una herramienta que el Banco Central la está utilizando desde el año pasado aproximadamente. Es una herramienta econométrica que le permite al Banco Central incorporar ciertas variables en su modelo y poder ir generando estimaciones de que hacia dónde va la economía. Más o menos uno podría también haber hecho eso antes, cuando uno decía el índice de confianza empresarial también marca alguna tendencia. Pero acá la parte relevante es lo que la gente cree, lo que la gente siente. ¿La gente siente o cree al Banco Central? Y la respuesta claramente es no. El Banco Central, el Gobierno Nacional el año pasado, con la evidencia clara de lo que está ocurriendo en la economía, se resistía a señalar que estábamos frente a una crisis económica, frente a una recesión, cuando la economía ya mostraba 3 trimestres seguidos de crecimiento negativo, trimestre a trimestre, en lo que teníamos de los 3 primeros trimestres del año, y lo que terminó el año 2015 con un crecimiento apenas positivo de 0.3%, que diría muchos analistas todavía lo cuestionamos. Y el gobierno insiste en mantener su estimación para el año 2016 de un crecimiento económico de 0.4% para este año, crecimiento total, y entonces pasa mensaje de que la gente no está conectada, no cree en las cifras que el gobierno nacional pretende hacernos poner al frente, hacernos creer de indicadores. El gobierno de alguna forma se da cuenta que hay otros elementos más allá de estos indicadores econométricos que son bastante reales, como por ejemplo que de enero a junio de este año el crédito bancario hacia el sector privado cae más del 8%, entonces es como una señal clara, ¿no? Como una economía uno puede asegurar que no está en recesión si tiene una caída en el crédito. Si los créditos caen es porque las empresas no tienen oportunidad de seguir invirtiendo, no tienen oportunidad de incorporar a nuevos procesos productivos. O también un indicador mucho más fuerte todavía es que los impuestos que el gobierno recauda de la economía en el primer semestre del año 2016 con relación al año pasado han caído un 15%. O sea, son señales claras de que estamos frente a un escenario de recesión bastante fuerte, que ya el Banco Central, cuando publica no una estimación, sino un dato real del crecimiento del Producto Interno Bruto del primer trimestre del 2016, al compararlo con el primer trimestre del 2015, dice que la economía ha caído 3% en este año. Una cifra que es realmente alta. No habíamos visto un indicador tan malo en la economía ecuatoriana desde el primer trimestre del año 2000, cuando uno analiza cuál fue el peor primer trimestre de los últimos 16 años y uno señala al año 2016 en primer lugar y luego el año 2000. ¿Y cuál otro trimestre, el primer trimestre de la economía ecuatoriana había sido peor que este? Y uno encuentra cifras un año anterior al 2000, es decir, el año 1999, cuando fue el año pleno de la crisis económica de pérdida de moneda, en donde la economía ecuatoriana también cayó más allá del 3,5% y dejó un año completo de una caída de cerca del 7%. Es decir, no estamos en esa misma estimación anual, pero tenemos una cifra del primer trimestre de este año tan mala como la tuvimos en el año 1999, en el primer trimestre, y también en el año 2000. Por lo tanto, aquella estimación que decía el Fondo Monetario para Ecuador de 4.5% de caída, o aquella del Banco Mundial de 4% de caída, se vuelven relativamente creíbles y
totalmente alejadas de lo que dice el Banco Central, de un crecimiento de 0.4, o el dato reciente del gobierno nacional de una caída de 0.3. Es decir, frente a esas realidades, lo que haga el Banco Central con su estimación de ciclo adelantado, poco o nada credibilidad tiene en la ciudadanía. Economista Pablo Dávalos, el señor presidente se apoya en el anuncio formulado este día viernes por la Asociación de Bancos Privados. La asociación le presentaba a la ciudadanía, especialmente de los sectores productivos, la posibilidad de que ellos puedan hacer uso de unos 10,000 millones de dólares para activar el aparato productivo. El señor presidente dijo enfáticamente, esto pueden hacer los bancos por la gran liquidez que sobrevive al Ecuador en términos globales. ¿Esto está bien elaborado de parte del presidente Correa? Bueno, Gonzalo, un saludo a Fausto y nuevamente un saludo a todas las personas que nos escuchan. Tenemos problemas de liquidez en la economía, tenemos fuertes problemas de liquidez. El gobierno está tratando de compensar esa liquidez con crédito externo. Los créditos externos han venido a cumplir el rol de política monetaria. ¿Por qué? Porque tenemos una restricción y es el hecho de que nuestra liquidez depende de lo que podamos exportar, de lo que podamos tener como transferencias de remesas, como endeudamiento externo. Entonces, desde el año pasado, la disminución del precio del petróleo produjo una fuerte crisis de liquidez en toda la economía. Los bancos tienen recursos fuera para tratar de compensar esa liquidez de corto plazo. Los bancos se han constituido una especie de interfaz, si usted quiere, entre la liquidez interna y las necesidades que tienen los hogares ecuatorianos y las empresas de transar esa liquidez. ¿Qué es lo que este momento está pasando con la economía ecuatoriana? ¿No? Los bancos privados han cerrado las líneas de crédito este momento producto de la recesión en economía. Al cerrar las líneas de crédito, los bancos se quedan, si se quiere, con una liquidez en la economía. Este momento los bancos necesitan apoyo para abrir la llave, si usted quiere. ¿Y por qué se cierra la llave? Porque las expectativas de las empresas y las expectativas de la economía no son buenas ni al mediano ni a largo plazo. Los empresarios consideran que su volumen de ventas se va a ir reduciendo en estos meses y al irse reduciendo no necesitan por qué endeudarse con los bancos. No, los bancos asimismo para ciertas empresas consideran que hay un riesgo en los créditos y cierran el crédito a esas empresas. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos un ambiente donde la recesión se retroalimenta a sí misma por las expectativas de los agentes económicos. Los empresarios, los hogares, etcétera, consideran que este es un momento de ahorro, este es un momento de no gasto, este es un momento donde hay que ser previsivos y la economía entra en un bache, ¿no? De otra parte, usted tiene... Un poco se escucha reiteradamente en las calles y en reuniones familiares o de amistades que se fusionan por el tipo de tareas que cumplen. Dicen, no vale endeudarse, efectivamente, no vale endeudarse en dólares, inclusive agregan. Y usted tiene una política pública que se niega a reconocer la crisis, una política pública sesgada por la visión política, electoral, etcétera, por la construcción de un consenso alrededor de un proyecto político que no quiere reconocer la crisis y al no querer reconocer la crisis no puede generar políticas para resolver la crisis. Entonces, usted tiene por una parte un gobierno que se niega a reconocer la crisis. ¿Por qué se niega? Se niega porque eso le significa un costo político de que su modelo, el modelo... Es un modelo fracasado. Claro, después de haber tenido tantos recursos económicos, después de haber tenido tantos recursos institucionales, tantos recursos políticos, ese modelo finalmente no pudo solucionar los problemas estructurales del país. Es decir, y de la producción. Cualquier otro gobierno manejando la asamblea en su totalidad y con 300,000 millones de dólares, este momento otro gobierno no tendría los problemas que el actual gobierno tiene. Es decir, otro gobierno con esos recursos habría generado condiciones para mayor empleo, mayor redistribución. Habrían problemas, efectivamente, pero no tan graves como los problemas que hoy tenemos, ¿no? Entonces, al gobierno sí le duele el hecho de que estos 9 años hayan sido 9 años de desperdicio, ¿no? Sí le duele el hecho de que tenga que reconocer el despilfarro de recursos que se hicieron
y que este momento no tengamos la posibilidad de confrontar y resolver problemas de la sociedad ecuatoriana. Porque cuando hablamos de desempleo, hablamos de subempleo, estamos hablando de seres humanos concretos, estamos hablando de padres, de madres de familia, que este momento tienen que tomar decisiones muy duras hacia el interior de su hogar, porque han perdido su empleo, y al perder su empleo han perdido sus ingresos, y este momento significa tomar decisiones con respecto a la educación de los hijos, a la alimentación, a la vivienda, etcétera. Y eso es lo que esa crisis está atravesando los hogares ecuatorianos. Correcto. Y no hay políticas que ayuden a resolver esa crisis, ¿no? El gobierno, para cuidar su imagen política, dice no hay crisis, y en consecuencia no tenemos, por ejemplo, un programa de empleo. Cuando este momento tenemos pérdida de empleo, necesitamos articular un programa emergente de empleo. Las empresas, sobre todo las pequeñas y las medianas, no tienen acceso a crédito y no tenemos banca pública que les permita compensar esa falta de liquidez a las empresas, ¿no? Entonces se producen, lo que decíamos hace un momento, fuertes distorsiones en la economía que la pagan los más pobres, la pagan los hogares ecuatorianos, la pagan las pequeñas empresas, y es triste porque veja usted con la entrevista de FENACOTIP cómo un sector tiene tanta atención por su capacidad política de generar inestabilidad, y el resto de los hogares, las pequeñas empresas y demás, ninguna atención. Se les niega todo tipo de atención, ¿no? Entonces, no se niegue el hecho de que el gobierno haga política pública, se visualice el hecho, se evidencia el hecho de que esa política pública, si no es coherentemente articulada, coordinada, armonizada, provoca distorsiones, y esas distorsiones generan Frankenstein, ¿no? Generan monstruos en la economía, procesos fuertes donde hay sectores muy cuidados, protegidos con política, y otros sectores sin ninguna otra política. Eso genera fuertes distorsiones que se notan, que se ven, si usted quiere, en la situación diaria de los hogares ecuatorianos. Una canasta básica que sube de precio, desempleo, pobreza. Entonces, no estamos criticando un gobierno, estamos el hecho de que se necesitan políticas que ayuden a resolver los problemas de esos hogares, de esas empresas. Exministro Fausto Ortiz, tenga la bondad, entonces entra, para lo que el gobierno es bueno, entra una estratagema retórica y un anuncio que nos deja pensando cuál es el propósito de irradiar lo siguiente. Dicen desde Carondelet: hemos aumentado porque el señor vicepresidente, los departamentos técnicos de Petroecuador, de los sectores energéticos de nuestro país, acaban de descubrir que tenemos reservas petroleras equivalentes a un 82% más de las que teníamos en lectura, digamos, o en previsión. Y claro, el señor vicepresidente Glass, no sé si tenía guardado en el bolsillo o en la manga esta cifra, este dato, o realmente ocurrió que con los estudios que vamos a contemplar deben realizarse cuando estén aquí Jorge Pareja Cucalón, Luis Calero y Fernando Villavicencio, si se ejercitaron, digamos, investigaciones técnicas de prospección petrolera, especialmente en el campo ITT, que es uno de los tres, digamos, el campo global del ITT, que es el Ispingo, Tambococha, Tiputini. Estos tres renglones de un área muy prodigiosa han tenido aproximadamente el 82% de petróleo guardadito para esta ocasión. Y Dios, como es tan bueno, le mandó al señor vicepresidente esta buena nueva, tras estudios naturalmente realizados. ¿Cómo es que se le ocurrió al señor vicepresidente apelar a esos estudios en una época donde requería hacer un anuncio rimbombante como estos? Claro, podemos especular. Esto ya lo sabían. Personalmente sabíamos que ese campo estaba silencioso y mantenía una reserva superior a la que sabían especialmente las nuevas generaciones de técnicos en materia petrolera.
ellos sí venían enterados de antemano de que esta existencia existía. Pero esto es lo de menos. Es para combatir la psicología social de derrota o derrotista que este momento prima en el ambiente, para atraer incluso inversión extranjera. Si le dicen a un mister, mire, aquí va a haber alrededor de cuántos miles o millones de barriles adicionales, lo tenía por aquí yo el dato, pero el Ecuador contaría alrededor del 2022 con 300,000 barriles día de producción petrolera. Eso es lo que señala el destacado en productividad de este gran campo. Ojalá sea así y no simple y llanamente apelar a un recurso psicológico tanto para lo interno como para lo externo. Es lo que trato de darle a conocer a la ciudadanía sin ánimo de equivocarme. Sin embargo, señoras y señores, veamos lo que opina y las causas que motivaron al gobierno a anunciar este hallazgo. El exministro Fausto Ortiz tiene la bondad de referirse al aparecimiento de esta gran cantidad de petróleo que puede salvarnos y recuperar la economía. Seguramente esto no va a poder hacer en el segundo semestre, porque ni las condiciones del precio se prestan como para sacar más petróleo a la venta. Pero en todo caso, usted tiene la palabra, exministro. Gracias, Gonzalo. Yo recuerdo en el año 2007 o arranque en el 2008, estaba en plena apogeo el tema de la iniciativa ITT para tratar de dejar el crudo en tierra. Y en una sesión de directorio de Petroecuador, en mi calidad de ministro de Finanzas, yo manifestaba en esa época, al arranque del gobierno, que sería interesante, dado que uno de los tres campos, creo que el Tiputini, estaba fuera de la zona protegida, de la zona esta del Parque Natural Yasuní. Entonces, que sería muy bueno quizás arrancar la explotación en el Tiputini, en el campo que estaba fuera del Parque Nacional Yasuní, lo cual no tenía mayor conflicto con el mantenimiento de la parte ambiental, e inclusive con enviar la señal hacia el resto del mundo de que había que dejar el crudo en tierra en lo que estaba en el Parque Nacional. El asunto es distinto a hacer el análisis en el año 2007-2008, cuando el precio del crudo estaba en ascenso, donde el precio del crudo se negociaba arriba de $80, o quizás pensar esto en los años previos, hace 3 o 4 años, cuando el precio del crudo estaba entre $85 y $100. Pero hoy día pensar en un tema de explotar el Yasuní, más allá del grave impacto ambiental que eso causa, hay varias cosas adicionales, ¿no? Uno, el precio actual del crudo ecuatoriano está bordeando los $38, y seguramente el costo de producción de estos campos para tratar de hacer algún si se puede, alguna extracción amigable va a ser superior. Por lo tanto, económicamente no es un tema tan sencillo de cuantificar. Seguramente económicamente es algo negativo. Yo recuerdo también que las reservas en el ITT era algo así como 900 millones de barriles, lo que representaba más o menos 5 años adicionales al horizonte de nuestro crudo en cuanto a reservas y exportación y explotación. Y ahora sí es que hay un incremento del 85% que usted señala, que digámoslo por un momento, que nos da 5 años adicionales a lo que ya teníamos. 5 años cuando ya estamos de alguna forma en la época de retirada de petróleo como principal elemento de combustión, elemento para los vehículos. Energía. De aquí a 15, 20 años de energía. De aquí a 20 años seguramente eso que hagamos en exportación de petróleo, todo aquello puede quedar
obsoleto y adicionalmente no hay un Entonces, escenario. ¿cuál es el tiro estratégico de hacer este anuncio? Yo creo que simplemente es tratar de pasar y posicionar algún mensaje positivo a nivel de ciudadanía que es un tema difícil de entender el campo petrolero. Usted va a tener sus expertos petroleros allá que nos hagan algunas aclaraciones, pero no es lo mismo decir tengo reservas y estoy bien. Si fuera por reservas solamente, Venezuela estuviera en una economía completamente bollante, ¿no? Claro. Es reservas, es precio, es oportunidad y hay un elemento adicional que es el tema ambiental, ¿no? Yo no quisiera que por unos cuantos millones de dólares o cientos de millones de dólares la parte ambiental tuviera un impacto tan fuerte, ¿no? Y Gonzalo, permítame regresar un segundo a la pregunta suya que hizo a Pablo con relación a los 10.000 millones de crédito bancario. Ah, sí. Mire, el año 2014, en el segundo semestre de 2014, el crédito bancario aumentó 10.400 millones de dólares. El año 2016 está planteando que aumente 10.000 millones de dólares. Pero acá a la ciudadanía sí quisiera aclarar un pequeño detalle, ¿no? En el primer semestre del año, el crédito bancario de este año 2016 aumentó quizás unos 7.000 millones de dólares. Pero el volumen de crédito total cae como cerca de 300 millones de dólares. Es decir, aumento por un lado 7.000 millones en el ejemplo, pero cobro vencimientos de crédito por, en el ejemplo, 7.300 y el resultado neto es una caída de 300 millones de la cartera bancaria. Por lo tanto, los 10.000 millones de dólares claramente no es unos 10.000 millones adicionales de financiamiento, sino que la banca de los cerca de 10.000 millones o quizás 9.000 millones de dólares que va a recuperar en la cobranza, esa plata que recupera la va a volver a colocar y ojalá pueda colocar neto adicional unos 1.000 millones de dólares al saldo de la cartera bancaria para que pueda revertirse la caída que tenemos en el primer semestre de cerca del 8% del saldo de la cartera. Pero estos 10.000 millones de dólares claramente es menor que los 10.500 millones que la banca colocaba en el 2014. Prueba también de la dificultad de colocar recursos, de la dificultad del ambiente recesivo en el cual nos encontramos. El modelo del presidente Correa no interviene para nada en este aparecimiento de estos 10.000 millones de dólares que tiene la banca y que reivindica el presidente, que es parte del éxito de su modelo económico, que produce bastante liquidez. No, para nada, Gonzalo. Primero, Pablo Dávalos. El gobierno en este momento quiere aprovechar si usted quiere, el descubrimiento de mayores reservas en el ITT para poder inscribirlas en su lógica del endeudamiento. Es decir, ahora tiene la posibilidad de ampliar sus horizontes de endeudamiento, ¿no? Recordemos que el gobierno ha utilizado el petróleo para ventas anticipadas y para cubrir posiciones de crédito justamente con el petróleo. Si ahora en el campo ITT tenemos mayores reservas, ¿qué va a hacer el gobierno? Ampliar esos márgenes de crédito, que además los necesita de manera urgente para compensar la falta de liquidez. Entonces, los anuncios que se hacen son para poder ampliar ese volumen de endeudamiento y generar nuevas preventas petroleras y con ese crédito confrontar el siguiente semestre de este año que tiene saldos rojos y con ese crédito asimismo relanzar la economía, es decir, utilizar esos recursos para expandir el gasto público. Recordemos lo que dijo el presidente, que el gasto público permite superar el efecto de los impuestos. Dos, lo otro es el movimiento de la banca. La banca genera créditos y los créditos de la banca forman parte del sistema monetario ecuatoriano y claro, cuando nosotros comparamos los créditos de la banca con algunos otros indicadores, vemos que la banca está siendo prudente, pues. Recuerde usted que la morosidad en la cartera de crédito de consumo del año 2014 al año 2016 se incrementa en más del 100%. Pasa de 4% de morosidad en el consumo a más del 9% de morosidad en el consumo. Los hogares ecuatorianos no están pagando sus obligaciones con el sistema financiero porque no tienen recursos, no tienen ingresos y no tienen ingresos porque no tienen empleo. Ahí usted
puede notar una de las consecuencias directas de la pérdida de empleo. ¿Qué hacen los bancos? Los bancos anticipan sus volumen de crédito para el siguiente semestre de acuerdo al movimiento de la economía, pero ese volumen de crédito es menor a los volúmenes de crédito de semestres anteriores, pues. Entonces, no significa en absoluto virtudes del gobierno, y no se trata de criticar al gobierno, no se trata de decirle que está mal en absoluto, se trata de solucionar problemas, se trata de que los hogares que en este momento están recibiendo el embate de la crisis, la pérdida de empleos, tengan algún horizonte, pues al mediano y largo plazo, decirles, vean, esta situación es temporal y la economía se va a recuperar, el gobierno va a hacer políticas de recuperación, entonces de aquí a unos meses ustedes van a encontrar empleo y van a volver a tener su No se trata tampoco de aquello. Claro, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un gobierno absolutamente irresponsable, que no está generando señales concretas para la economía, que está viviendo el día a día. Es muy mentiroso el gobierno. Miente el gobierno. El gobierno, por ejemplo, no considera el indicador de pleno empleo. El gobierno es un gobierno que manipula muchísimo y eso le hace mucho daño a la sociedad ecuatoriana. Y al propio gobierno. Claro, ¿por qué? Porque está pensando en las elecciones. Este es un gobierno que piensa todo el tiempo en elecciones, que piensa todo el tiempo en la imagen del presidente, en el espejo de la política, y cuida esa imagen, cuida esa credibilidad, que está bien para un proyecto político, pero cuando estamos en contextos de recesión, en contextos de crisis, necesitamos otras respuestas, otros discursos, necesitamos que el gobierno se ponga la camiseta del país. Y hablar con verdad. ¿No? Y hablar con la verdad, pues. Y no importa, yo pienso que la sociedad ecuatoriana, el pueblo ecuatoriano, va a entender cuando se le habla con la verdad, por más dura que éste sea, y va a saber que tiene que realizar sacrificios, pero va a saber que después de realizar esos sacrificios, la situación va a estar La reacción mejor, es terrible, ¿no? Cuando se siente engañado, pues. Y claro, y este momento... Y se comprueba que está engañado al pasar de unos 2-3 meses. Pero por supuesto, ¿no? Lo que hemos dicho en estos últimos meses, Gonzalo, aquí en estos micrófonos, hemos advertido de la crisis que se venía. Le hemos dicho al gobierno, si se viene una crisis, ¿por qué no articula una política anticrisis? ¿Por qué no genera un plan mínimo de empleo? No hizo caso. No. ¿Por qué no genera señales concretas, evidentes? ¿Y qué hace el gobierno? El gobierno se inventa las cifras, ¿no? El gobierno empieza a manipular las cifras. Lo primero que Economista, el gobierno tiene, ¿y qué podía haber hecho? Un programa anticrisis. Lo primero que tiene que hacer un gobierno. Eso es muy genérico. Dentro del programa anticrisis, ¿qué necesitamos? Necesitamos liquidez, tenemos que guardar la liquidez. Si tenemos que cumplir, por ejemplo, obligaciones exteriores, tenemos que decir, ¿saben qué? Vamos a pagar, pero denos unos 6 meses de plazo. Voy a utilizar esa liquidez para relanzar la economía. Segundo, no imponer impuestos que reducen la capacidad adquisitiva de los hogares y al mismo tiempo reducen las ventas de las empresas. No se podía en ese contexto poner un impuesto del IVA del 12 al 14%. Eso incrementa más la recesión y lo estamos viviendo, pues. No, si el gobierno no hubiese incrementado el impuesto al IVA, de pronto en este momento no habríamos tenido una caída del 3% del Producto Interno Bruto, que es fuerte, pues. Es fortísimo. ¿Qué hubiese pasado si el gobierno se aguantaba sus necesidades de financiamiento y buscaba otra forma? ¿Qué le costaba al gobierno hacer una reprogramación de gastos? Decirles a los ministerios, ¿saben qué, chicos? No vamos a pagar cócteles, no vamos a imprimir folletos de lo bonito que está el país, vamos a ahorrar un poco. Para ellos no ha pasado nada. ¿Qué le habría costado eso al gobierno, sí, no? Entonces, un poco de responsabilidad en ese sentido, articular una banca pública de desarrollo, una política coherente de gasto. No estamos diciendo que despida a nadie, estamos diciendo que sea coherente, pues se gastan millones de dólares en consultorías, Gonzalo, que no sirven absolutamente para nada. Solamente le doy un dato, el Ministerio de Salud en los últimos 8 años ha gastado más de 1.300 millones en consultorías. Entonces, ¿qué le costaba? ¿Cuál ministerio? De salud. No, entre tantos ministerios, claro, ¿no? O sea, entonces, ¿qué le costaba al régimen ser un poco más prudente? ¿Quién va a investigar aquello? Más prudente en el gasto. O sea, entonces, hay instituciones que tienen que ser suprimidas, pues. ¿Qué hace el país? ¿Para qué le sirve al país una superintendencia del control de la imagen del Ejecutivo? ¿Para qué le sirve al país eso, no? Es un gasto absolutamente innecesario. Entonces, si el gobierno hubiese tenido un mínimo de coherencia con el momento histórico, había hecho una reprogramación de gastos, un programa emergente anticrisis, no estaríamos en este momento lamentando una caída del 3% y sobre todo desempleo, subempleo y la crisis que está golpeando de una manera muy fuerte a los hogares ecuatorianos. Gracias, distinguidos economistas, don Pablo Dávalos, don Fausto Ortiz. Hasta una próxima. Mauricio Gándara, Marcelo Fernández de Córdoba y Patricio Zuquilanda van a respondernos lo siguiente. En el exterior, ¿qué opinión tienen de nuestra diplomacia ideologizada? ¿Qué han tenido en común los cancilleres correístas?
¿Tiene usted la lista, por favor? Apele a su memoria y vea qué realmente hicieron de bien y de mal al Ecuador internacionalmente. Este es un tema muy, muy interesante. Gándara, Fernández de Córdoba y Zuquilanda, en contados instantes buscando la verdad. XFM y